La cosa número uno que espero que gente lleven de aquí, aparte de lo que logramos, es un sentimiento de que no han tenido que preocupar sobre su caso. Es importante para nosotros que desde el día que empieza hasta el día que recibe el beneficio, que usted sepa exactamente lo que está pasando con su caso y que no tiene que preocupar porque está en manos preparados para poder ayudarle y guiarle, y realmente que puede simplemente esperar con anticipación el día que tenga su tarjeta verde o su ciudadanía. Hola, soy el abogado Aaron G. Christensen, soy el abogado principal de Aaron G. Christensen Attorneys at Law. Y nosotros somos un bufete que especializa en inmigración, específicamente ayudando a gente a navegar las cosas, dificultades, desde que llegan hasta la ciudadanía y estableciendo su hogar permanente aquí en los Estados Unidos. Cuando fui joven tuve la oportunidad de vivir por 2 años en México, y eso fue una oportunidad grandísima para mí. Fue mi primera experiencia fuera de los Estados Unidos. Me dio oportunidad de conocer a mucha gente, a una cultura y un idioma muy diferente de lo que había conocido creciendo. Cuando fui a estudiar para ser abogado, ese me dio oportunidad de trabajar con inmigrantes y para poder ayudar a gente que estaban buscando venir aquí a los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de representar inmigrantes contra una ley muy inconstitucional, y eso realmente me dio la oportunidad de seguir creciendo en mi amor de esa cultura y ayudando a gente y ayudando a las personas que realmente solamente están buscando mejor vida aquí en los Estados Unidos. Había mucha información, nos daban el trato necesario y nos decían, mira, está pasando esto con tu proceso, el reloj, yo decía, pero ¿qué está pasando? Para mí yo veía eso como una piedra, ¿qué está pasando en el camino? Hasta que tuvimos la oportunidad de sentarnos y, bueno, vengan. Cada vez que llamábamos para una cita nos decían, vengan, o la hacemos telefónica y vamos a aclarar las dudas. Mi respeto, ¿verdad? Si yo hubiera tenido la oportunidad de haber conocido en Cuba, el decir, voy a llegar a Estados Unidos, voy a conocer una persona maravillosa que va a representar tu caso, hubiera salido mucho antes. Sí. Definitivamente. En mis 10 años trabajando como abogado, la cosa que me da más felicidad del mundo es la oportunidad que he tenido de ayudar a gente a lograr sus sueños americanos aquí en los Estados Unidos. Cada mes, cada semana, tengo la oportunidad de ayudar a gente que han estado esperando mucho tiempo para venir a los Estados Unidos, para ser reunido con sus familias y para establecer su vida y su hogar aquí. Y no hay ninguna cosa en el mundo mejor que este sentimiento. La diferencia principal entre nosotros y los demás bufetes allá es que nosotros siempre vamos a tomar el tiempo para revisar en detalle con usted y vamos a considerarnos casi como maestros. Queremos enseñarles y guiarles antes que decide si va a retenernos. Después de eso va a tener alguien asignado para guiarle paso a paso, de principio al final de su caso. Pero siempre nos dedicamos a esa conexión personal y averiguando que tiene un entendimiento completo de lo que estamos haciendo. Bueno, otra cosa que sí me gustaría recalcar que me gustó mucho fue que siempre estaban al pendiente de mí. O sea, cada actualización de mi caso, siempre me estaban llamando, siempre me mantenían al tanto, si llegaba algún correo, si se necesitaba algo, siempre estaban muy al pendiente. Y también cuando yo tenía una duda o cuando yo llamaba por algo, me atendían inmediatamente, o sea, no me dejaban con la duda o que nunca me contestaran o así. No, la verdad que la atención fue excelente. Bueno, pues el proceso sí estuvo bien, lo pasé muy bien, lo pasé muy tranquila y ahorita pues me siento muy contenta porque pues muy rápido para mi perspectiva se puede decir, recibí el permiso de trabajo y después el seguro y todo y obviamente pues tienes más oportunidades de todo realmente, laborales o de hacer cosas, no sé, sacar un crédito, inscribirte a la escuela, sacar una beca, o sea, realmente sí tener tus papeles en regla o tu residencia o ciudadanía o lo que sea, obviamente te abre muchas puertas aquí en Estados Unidos, así que para mí, pues ha sido de mucha bendición y la verdad este proceso lo he pasado muy bien, muy tranquila y muy a gusto. Sabemos que no hay nada más importante que el caso suyo y el caso de su familia. Y qué tan importante es que está pendiente de lo que está pasando.
Y es por esa razón que nosotros siempre estamos monitoreando desde el momento que lo mandamos hasta el momento que llegue la aprobación, exactamente cómo va avanzando el caso, y quedamos pendientes de los cambios que puede impactar a su caso o a la de su familia. Así que queremos, y es importante a nosotros, que ustedes son seguros en el conocimiento de que están en manos buenas. La razón que todavía amo lo que hago y que sigo viniendo a la oficina cada día es porque realmente me encanta la oportunidad que tengo para poder interactuar y conocer a más gente. La comunidad migratoria es, en la verdad, muy especial. Cuando estuve estudiando para ser abogado, tuve la oportunidad de leer mucho y estar aprendiendo cómo pensar como abogado. Pero realmente si no tuve la oportunidad de ayudar a gente, de impactar a las vidas y a conocer gente que han pasado por cosas tan difíciles o que están en un nuevo gozo por lo que han podido lograr, realmente es lo que me sigue trayendo a la oficina cada día y por qué sigo trabajando por la comunidad.